Muy bien, aquí estamos en la segunda parte de la jornada de Conexiones Maquínicas 3. Ahora, en este momento, estamos con Cristina Posleman, una querida amiga y colega. ¿Cómo estás, Cristina? Muy Encantadísimos de bien. tenerte con nosotros en este ciclo organizado por la Universidad de Morón. Mil gracias, Cristina, por estar acá. Bueno, muchas gracias por convocarme, siempre muy agradecida, Juan Manuel. Bueno, Bueno, tengo unas líneas de presentación tuyas, ¿te parece? Las decimos y adelante. bueno, Eh, espectacular. Cristina Posleman es magíster en filosofía política y doctora en filosofía, mención estética y teoría del arte por la Universidad de Chile. Es docente investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, directora del Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, integrante del comité académico del doctorado en filosofía, también de esta universidad, integrante de la red de estudios latinoamericanos de Lesi Guattari, responsable de la acción curatorial de eventos artísticos provinciales y nacionales, conferencista invitada en instituciones nacionales e internacionales, autor de artículos sobre el cruce entre filosofía caribeña y filosofía francesa contemporánea, sobre estética, política, teoría del cine y filosofía de la técnica. Sus publicaciones recientes son Poema desprendido por Editorial Panlengua, San Juan 2023, y Mil Sures de Les Fanon y otros ídolos por Editorial Quelcasca, espero haberlo pronunciado Exacto, bien, sí. Mendoza 2023. Bueno, no sé si dije todo bien, Cristina, si no, corregime. Y bueno, te escuchamos con Sí, muchísima espectacular. atención. Bueno, eh, como decía recién detrás de cámara, no voy a leer. Yo siempre leo porque tengo esa costumbre, pero en este caso no. Se me ocurrió eh, compartir estas notas que estoy elaborando bueno, en el proceso de la investigación sobre este tema que eh, se llama la imagen endeudada. Es un término inventado, pero no inventado desde la nada, por supuesto. Ahora procedo a contar por dónde voy, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hacer primero es compartir un archivo, unas imágenes que queden aquí plasmadas. Los que pueden verla y las que pueden ver las imágenes ahora las ven, y si no, yo las voy a ir pasando intermitentemente, y si no, van a quedar eh, en, eh, en el video, ¿no? Entonces voy a compartir ahora inmediatamente. Yo lo que quiero con estas imágenes es que queden en la atmósfera, queden en el horizonte, ¿no? de nuestro encuentro. Eh, Ahí se debería estar ya pasando. Bueno, entonces, Perfecto, postdata Cristina. sobre Vemos siempre. listo, postdata sobre la imagen endeudada, es el título que yo le he puesto a esta pequeña experiencia, esta experiencia interactiva, ¿no? Que vamos a hacer. Entonces, yo diría que casi como en silencio, las imágenes son unas cuantas, no tantas, pero yo no tengo por qué decir nada sobre ellas, simplemente mirarlas, darse el tiempo. Yo voy a ir pasándolas. Ustedes déjense sentir, déjense ver, como diría Didier Huberman, nos dejemos ver por las imágenes. He puesto debajo de cada imagen alguna indicación, alguna referencia, por supuesto cometiendo justamente un ilícito financiero, económico financiero, que es estar
extrayendo una foto de un lugar sin ningún tipo de cuidado legal. Unas 2 o más. No le tengamos miedo al silencio. Bueno, y esta por último. Bueno, como les decía recién, esta presentación, esta pequeña experiencia, forma parte de una investigación. Estas anotaciones forman parte de una investigación sobre el estatuto estético epistemológico, si quieren, o lo vamos a decir en términos de Deleuze y Guattari, a cierto agenciamiento de lo que por ahora yo he llamado la imagen endeudada, ¿no? O el sistema de la imagen endeudada. Inscribo esta exploración en un escenario de debates sobre la imagen y sobre la deuda, ¿no? A veces suponiéndolas absolutamente imbrincadas, a veces no tanto, pero siempre manteniendo una vinculación, siempre. Que ya en el título, por supuesto, de la presentación está explícito. El título tiene su importancia, por eso lo dejo ahí. Intenta emular, en cierto sentido, 2 textos muy importantes, muy relevantes, que son el postscriptum para una sociedad de control de nuestro querido Gilles Deleuze, y otro que se llama Postdata comunista de Boris Groys. Postdata quiere decir lo que se dice o escribe después de que se ha dicho todo, o después de que se llegó a un punto final, ¿no?, en algo escrito, y se pretende completarlo con algo que consideramos que ha quedado omitido, olvidado, ¿no? En todo caso, el sentido que tiene acá, en esta presentación, es emular estos textos a los que me refiero, ¿no? El texto de Deleuze, el postscriptum para una sociedad de control, y la postdata comunista de Boris Groys. Es emular entonces estos textos porque considero, ¿no?, que teniendo en cuenta estos 2 ejemplos, se atisba acá una modalidad de escritura, una modalidad de hacer filosofía inactual, ¿no? Una escritura inactual, una isla desierta en términos de Deleuze. En medio, y déjenme ser un poco poética, poético-retórica, en medio de un montón de mareas, ¿no?, que sentimos como a punto de congelarse. Uno, Deleuze, en medio de la marea infosférica o mercadotécnica, ¿no?, que es a primera lectura lo que salta del postscriptum. Y el otro, en medio de la marea antirroja, ¿no?, o de la marea anticomunista, que es el caso de Boris Groys, ¿no? Pero ambos hay imbrincados siempre, uno en el otro y así. Yo le voy a agregar otra postdata que no tiene nombre, no alcanzó todavía no se escribe, que es la postdata que podríamos, digamos, crear o elaborar a partir de la obra de Fanon. Adeudado Fanon, esta deuda fanoniana que tenemos con la escritura fanoniana sería la que estaría ligada, así como la de Deleuze, en medio de la marea de la mercadotecnia y de la infósfera, lo que quieran, y Boris Groys en medio de la marea anticomunista. La deuda de Fanon estaría boyando en medio de la irreparabilidad de la imagen
endeudada, ¿no? Yo diría de la irreparabilidad del colonialismo. Estaría nadando entonces en la marea de la ignorancia o de la desatención, el olvido, bueno, tengo 1000 palabras para decir, del colonialismo. Se llama postdata sobre la imagen endeudada. En cierto sentido, no he procurado sumergirme en teorías de la imagen, ni tampoco en búsqueda de una teoría de la economía de la imagen, ¿no? Sino que mi pretensión es justamente explorar el problema de la deuda, el problema de la deuda infinita en términos deleuzianos. En esta oportunidad no me voy a dedicar tiempo a definir la concepción de deuda infinita según Deleuze, ¿no? No interesa en este momento. Creo que lo que a mí más me importa ahora es que quede palpitando, ¿no? Pero hacerlo, es decir, atender a la deuda infinita, pero hacerlo en otro registro que el de una teoría político-económico-social, diría una política económico-social premaquínica, no es mi interés, ¿no? Es una exploración, lo que estoy intentando procurar, ¿no? Es una exploración sobre las marcas de la deuda infinita, explícitamente tomando el término deleuziano desde una perspectiva micro, ¿no? Entonces, obsesionarnos con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo abordar la problemática de la deuda infinita exclusivamente desde lo macro? Entonces, yo voy a ir yendo y volviendo de las imágenes para que sintamos palpitar estas palabras, estas categorías, para ser un poco más prolijos, ¿no?, en el vocabulario, en las imágenes, ¿no? Hasta ahora lo que hemos dicho es jerga, ¿no?, extraída de varios autores. Deuda infinita, hemos dicho imagen endeudada, hemos dicho lo micro, hemos dicho, sobre todo esas 3 categorías me interesan. Entonces, a partir de ahí, sí, como dicen, perdón, no me quiero adelantar. Sí, como dicen Deleuze y Guattari, la deuda infinita es el axioma de sustitución de la colonización por excelencia, axioma de sustitución de la colonización fundamental. Me imagino que no todos y todas estaremos familiarizados y familiarizadas con la idea de la axiomática capitalista deleuziana. Es muy sencillo. Es básicamente considerar el capitalismo como una axiomática que administra, suma, resta axiomas, básicamente suma y resta derechos, ¿no? Y para el logro, la concreción de su función especial, fundamental, que es expandirse. Entonces, a medida que el capitalismo se expande, suma y resta axiomas tácticamente, ¿no? Dicho en 10 palabras, la teoría axiomática que está en 2 tomos, en un tomo sobre todo, de Deleuze y Guattari. Pero lo que nos importa es que la deuda, entonces, es un axioma de sustitución de la colonización, es el axioma de sustitución de la colonización. Axioma de sustitución de la colonización está en 1000 mesetas, está referido muy eventualmente, si ustedes buscan, diría que hasta 1 o 2 veces aparece la palabra sustitución, ¿no? Pero ocupa un lugar muy, muy, muy importante en esta axiomática. Básicamente es el lugar de, justamente como la axiomática,
asume sustitutivamente la colonización con la deuda infinita. Entonces, me importa cómo la axiomática implica o se implica en aspectos, factores macro y factores micro. Y entonces lo que me importó a mí es justamente dirigirme, enfocarme en la dimensión micro de todo esto. Y cómo hacer un zoom ensayístico, digamos, analítico, en la imagen, en lo micro de esta implicancia de la deuda infinita en la axiomática capitalista, ¿no? Y me pareció adecuado enfocarme en la relación de la imagen, que normalmente, como ya los lectores y lectoras de Deleuze y de Guattari deben haber advertido, la imagen tiene mucho de atención de Deleuze y Guattari, sobre todo de Deleuze, y estoy pensando en los tomos sobre cine, muy ligada a las minorías, ¿no? Sin confundir lo micro con menor, pero nos estamos entendiendo en este sentido como imagen es el lugar en donde nos podemos sentir cómodos para estudiar, para explorar la consistencia de lo micro, ¿no? Entonces llegué a la imagen, a la problemática de la imagen. Y me embadurno de todo un archivo interesantísimo, muy grande, muy sugestivo, sobre las relaciones entre imagen y, yo diría en términos generales, que no va a decir mucho, pero como para ir de a poco, términos económicos, en términos financieros. Y, por ejemplo, hay autores como Freddy Moten, que trabaja expresamente la relación entre deuda, no e imagen, pero sí entre deuda y otras marcas de lo micro, ¿no? Él trabaja, bueno, también está Thomas Dvorak, está Jussi Parikka, que es muy famoso, está ahora Erin Meinin, que en un último libro que ha sacado Cactus, o no me acuerdo si es Cactus o Tinta Limón, sobre lo menor, ¿no? Y asocia, articula, digamos, también en algún recorrido, en alguna línea que incorpora en su libro lo económico, ¿no? Por nombrar algunos autores que están relacionando lo menor, o lo micro, perdón, con la deuda, con la imagen, y especialmente deuda y micro, ¿no? Por ahora. Y algunos otros autores entonces, como Didi Uberman, bueno, Jussi Parikka, todos ellos imagen y también imagen. Deuda, lo micro y la imagen. Entonces, ahí sí, voy a compartir unas 4 plantillas con ustedes, en donde voy desarrollando esto, ¿no? ¿Qué consistencia y de qué estamos hablando cuando hablamos de imagen endeudada? Y lo voy a hacer siempre yendo y volviendo a las imágenes, porque la gracia de esta experiencia o de esta exploración que estoy haciendo es, aunque a Deleuze no le gustaba mostrar fotos cuando hablaba de imagen, en este caso es importante. En este caso es importante. Y voy a ir y volver a las imágenes, ¿no? Para que vayan resonando ideas, sugerencias que vamos incorporando con las imágenes, ¿no? Porque le vamos a dar, en cierto sentido, un estatuto casi como similar al texto y a imagen, en un primer momento. Así como si tuviéramos varias ventanas abiertas, de ahí que
me pareció importante esto, ¿no? Esta imagen de una pantalla con ventanas y indicaciones y bueno, varios signos, si quieren, que nos están hablando de otro tipo de relación de la imagen con la escritura y con la vida, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a extrañar a Gilles Deleuze en el sentido de que nos encantaría que fuera contemporáneo, actual. Y actual, digamos, que estuviera vivo y estuviera viviendo todos estos desplazamientos que está experimentando la imagen, ¿no? Entonces volvamos a este párrafo y dice, para Steger es Ito Steger, una magnífica artista, ensayista, de descendencia, ella es alemana, vive en Berlín, y dice, para Ito Steger, participar de las imágenes no significa necesariamente identificarse con ellas como representación de la realidad, eso ya lo hemos aprendido con Gilles Deleuze, sino reconocerlas como fragmentos de la realidad, acceder a ellas en tanto cosas, objetos, y a la vez sujetos de la historia, cristalizaciones y nodos que condensan relaciones humanas. Entonces miren todas las cosas que tenemos aquí, ¿no? Desde ya mismo, desde ya, leyendo esto, evocamos los movimientos de minorización de Deleuze, ¿no? Acá lo que nos está diciendo Ito Steger, lo que está enfatizando, es más bien la efectuación minoritaria o de minoridad de la imagen por sobre la mayorización, ¿no? Entonces, estamos evocando acá en esta paráfrasis de Ito Steger los movimientos de minorización, que aunque y porque atravesados por la deuda infinita, son los que fabulan el pueblo que falta. Estoy refiriéndome a Imagen-Tiempo de Gilles Deleuze, en donde el autor dice que el cine del tercer mundo y está relacionando el tercer mundo con movimientos de minorización, es donde por excelencia se palpita esta experiencia de creación del pueblo que falta, ¿no? Porque justamente son los, dice Deleuze, los más atravesados por estos procesos por el efecto de los axiomas de sustitución de la colonización, ¿no? Es como que nos está queriendo decir a nosotros y a nosotras que pensamos desde los sures, vamos a decir, que somos los privilegiados en cierto sentido para pensar esto, no estigmatizando que por el hecho de vivir en el tercer mundo vamos a saber más del tercer mundo, y digo tercer mundo porque primeramente es la expresión que utiliza Gilles Deleuze y Guattari, y también Gilles Deleuze en Imagen-Tiempo, Imagen-Movimiento, sino porque es un término que acuñado en el siglo pasado, y no voy a contar la historia del término, pero es un término que se refiere a todo un agenciamiento, digamos. Entonces, no es en ese sentido que me refiero a la referencia de Deleuze al tercer mundo como el lugar por excelencia de experimentar o de ser atravesado por la deuda y por los procesos de minorización, sino gracias a sus estudios profundos sobre la imagen en el cine, ¿no? Entonces, y también nos interesa cómo acá en esta cita, cómo miren cómo desagregadamente, ¿no? Vamos a tener objetos, sujetos de la historia, cristalizaciones,
y nodos que condensan relaciones sociales. O sea, nos está hablando básicamente de una concepción relacional de la imagen, ¿no? Y me gustaría entonces, acuérdense, por ejemplo, de expresiones como, bueno, imágenes como fragmentos de la realidad, como objetos, como sujetos de la historia, como cristalizaciones, nodos que condensan las relaciones sociales. Y volvamos, por ejemplo, a esta imagen, ¿no? A esta imagen. Hay objetos, sujetos históricos, cristalizaciones. No sé si distinguen aquí que hay un muro en el medio y un lado tiene casas, bueno, de clase media, autos, y el otro es más bien favelas o como quieran llamarle, ¿no? O también esta imagen que es fuertísima, acá tenemos son imágenes de marea verde, ¿no? Del año del 25, son nuevitas, de una muestra. Bueno, ahí hay objetos, sujetos históricos, relaciones humanas, etc. Entonces, pero bueno, ahora, después de que nos informa Steyer que ella ve la imagen como objeto, sujeto de la historia, cristalizaciones. ¿En qué sentido, no? Vamos a seguir un poco adelante y vamos a decir en qué sentido todo esto es la imagen. Y me pareció importante, perdón, se me ha confundido esto. Me pareció importante referirme a la idea de Moten, de Fred Moten, que se los recomiendo porque es increíble, Moten y Herney, que escriben juntos, un libro maravilloso que se llama Los Abajo Comunes. A mí me parece una traducción que dice muchas cosas. En inglés es los Undercommons, que está bien la traducción, los abajo comunes, suena medio raro, pero es muy interesante el libro, justamente para desplazarnos de primero la clase obrera o el proletariado como minoría por excelencia hacia la minorización, hacia la diversificación de las minorías en el siglo XX y después, como dice Fujita Hirose, a las víctimas, ¿no? Y este libro de Moten y Herney habla de estos abajo comunes, que son estas minorías de hoy, ¿no? Que son distintas al proletariado y distintas a las diversidades sexuales, a los indigenismos, a los antiespecismos del siglo pasado y de este. No estoy hablando en términos cronológicos, ¿no? Entonces dice, la imagen endeudada no es una mercancía entonces, sino un componente más de la deuda. Por supuesto que Moten y Herney no hablan de imagen endeudada. Yo estoy haciendo una apropiación libre de los textos de Moten y los referencio aquí como para dar cuenta de cuáles son justamente la consistencia teórica que está palpitando acá, ¿no? Y dice, la imagen endeudada no es una mercancía, sino un componente más de la deuda. En este sentido, es un componente más de ese, y ahí sí cito, aparato disciplinario de organización temporal y espacial y lugar omnipresente de continua inversión y desinversión psíquica, que es la deuda, ¿no? Esta definición, esta apertura teórica sobre la deuda me pareció potentísima. Dice, aparato disciplinario de organización temporal y espacial y lugar omnipresente de continua inversión y desinversión psíquica. Tremenda la definición de deuda de Moten y Herney, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice la imagen imbrincada
en la operativa de este aparato de organización del tiempo, ¿no? Y a su vez, la imagen imbrincada en este aparato de inversión y desinversión psíquica. Y entonces volvemos, por ejemplo, a las imágenes con esto, ¿no? ¿En qué sentido, en qué marcas podemos nosotros dar cuenta de esta imbricación de la imagen endeudada, de la imagen en la deuda, entendida como este aparato disciplinario del tiempo y del espacio y de inversión, de inversión y desinversión psíquica? Entonces, ustedes detectan el registro transversal de esta definición de lo que es la deuda para estos autores, porque si yo digo inversión y desinversión, está palpitando la economía ahí, ¿no? Entonces, como verán ustedes, esta exploración de la imagen endeudada es una manera de asociar o justamente de articular la imagen con la deuda, lo micro, desde otro punto de vista, que también vuelve y replantea lo económico, la dimensión económica, ¿no? Entonces, una imagen que me pareció adecuada para ver esto de la inversión y desinversión psíquica es una y otra, una imagen relacionada con otra. Diría Didi Uberman cómo dos imágenes se están confabulando para volvernos locos, digamos. Miren la inversión y la desinversión psíquica que implican este contraste o esta relación entre esta imagen, que es una imagen recontrapixelada, que no sabemos de dónde realmente qué autoría tiene. Yo diría es una imagen pobre, como dice Ito Steyer, es una imagen de autoría dudosa, recontrapixelada, recontra replicada para cualquier propósito, pero utilizadísima para también una propaganda, ¿no? Como decíamos recién, en medio de la sociedad de control, ¿no? Y en relación con esta imagen, ¿no? Qué distintas y qué iguales, iguales en términos de que las dos son imágenes pobres, de que las dos están homologadas en una, digamos, en metadata, digamos, en un lugar en donde una imagen y otra es solamente un número distinto al otro, una imagen en la infosfera, digamos, es casi igual a la otra. Entonces, pero a la vez, yo hasta me animaría a hacer la pregunta, ¿en qué sentido están endeudadas cada una de las dos? ¿No? Cada una, ¿en qué sentido se relaciona con la deuda? Y ahí sí vamos a empezar a ver un diferencial, ¿no? Bueno, entonces, avanzando un poco, digo yo que vuelvo a esta cita para terminar acá, podemos elegir imágenes random, ¿no? Pero siempre chocaremos, como decía recién, con el vértigo temporal de la imagen endeudada en el sentido de no económico, sino psíquico, si nos guiamos por esta inversión y desinversión psíquica, una deuda psíquica, y entonces en este sentido lo económico se desvanece desde este enfoque en unos devenires deficitarios de la imagen que hacen que se debatan ellas, las imágenes, entre verse y no verse, vinculadas entre ellas y no, ¿no? Quizás por ahí podemos hasta ver cómo las imágenes se huyen entre ellas, se quieren alejar, ¿no? Para justamente evitar estas olas de estos déficits o estas, como le pongo yo aquí, como le escribo aquí, estos devenires deficitarios, ¿no? Que serían nuestros devenires microfascistas, ¿no? En cierto sentido.
Y después entonces, avanzando un poquito, yendo a conversar, porque la historia es conversar, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo micro, lo macro? ¿Cómo yo puedo decir dónde está lo micro y lo macro? Acá está. Entonces, en este párrafo dice, la ampliación de escala o el hacer ver más allá de lo que el ojo alcanza a ver, que volviendo a las imágenes, es por supuesto esto, que es Marte, dice una de las vetas detectadas en Marte, eso es imposible que el ojo lo vea. Y también podríamos mostrar algo de escala de lo ínfimo, ¿no? De escalas en otro sentido, en escala micro, ¿no? Entonces, la ampliación de escala o el hacer ver más allá de lo que el ojo alcanza a ver, tanto panorámicas amplificadas como micropanorámicas, hace que la imagen endeudada se dirija al cinismo capitalista colonialista y lo refute. Eso no es de Didi Uberman, como escribo ahí, pero algo de la imagen pese a todo, la imagen pese a todo es un texto de Didi Uberman. Algo de ese texto de Didi Uberman palpita, ¿no? Y yo diría, ¿qué cita de Didi Uberman palpita aquí? Concretamente es donde dice, las fotografías de agosto de 1944, o sea, las fotografías de Auschwitz, se dirigen a lo inimaginable y lo refutan. Se dirigen a lo inimaginable y lo refutan. Entonces, no es reparación, no es, diría, archivo crudo, desnudo. Es dirigirse a lo inimaginable y refutarlo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, y como para ir un poco avanzando y aquí para conversar un poco, ¿no? Dice, las distancias mostradas, por ejemplo, acá en esta foto, las distancias mostradas en donde se muestra aquí la Tierra desde Marte, esa es la Tierra desde Marte. Esta imagen pixelada, recontrarreplicada, de autoría dudosa, todas las características de una imagen pobre en términos de Ito Steller, es en qué sentido se forman parte de este aparato disciplinario del tiempo y del espacio y de la inversión y desinversión psíquica que es la deuda. ¿En qué sentido? Eso incluso se los invito a pensar, ¿no? Es una deuda, es la deuda estética, ¿no? Que desparrama, publicita, viraliza, promptiza, si ustedes quieren, desde una voluptuosidad pobre, porque la pretensión es la voluptuosidad, ¿no? El vértigo de la voluptuosidad, pero absolutamente pobre. Y bueno, en todo caso, con qué criterio, ¿no es cierto? ¿Con qué criterio? Vaya a saber con qué criterio es esta imagen que involucra desde la distribución súper desigual de la riqueza a la gasificación atmosférica, esta imagen así de pobre, cuántas, digamos, cuántos factores están involucrados, cuántos factores involucra que estén ligados con esta inversión y desinversión psíquica, ¿no? Yo los invito a que pensemos juntos la inversión y la desinversión psíquica y cómo la imagen está involucrada en eso. Para eso entonces, como para dar pie a una conversación, yo llegué a la hipótesis, al revés de todo, ¿no? Llegué a la hipótesis al final de que la imagen endeudada no pretende reparación o condonación, y ahí estoy
digamos, teniendo a Fanon y a Moten en el horizonte, sobre todo a Fanon, sino que la imagen endeudada modula relaciones perceptuales. Esto lo voy a leer lentito porque está bastante complicado a nivel entenderlo en una primera vez de lectura. Modula relaciones perceptuales que involucran lo económico, lo financiero, si ustedes quieren, y a su vez busca remover lo económico de la abstracción cínica. Performa una discontinuidad de los procesos de mayorización en ese sentido, ¿no? Es decir, de aquí se pueden abrir varias líneas, como decíamos recién, citando a Moten otra vez, la imagen, podemos ver esa imagen involucrada con la deuda, no como una mercancía, en términos marxistas nos estamos refiriendo. No es que lo esté desechando el marxismo, sino que justamente estoy intentando desplazar, ¿no? La imagen endeudada no es una mercancía, sino un componente más de la deuda. ¿Y en qué sentido entonces esta busca remover lo económico, ¿no? En ese sentido, busca remover lo económico. Es un componente más de la deuda, la imagen endeudada, y las preguntas que nos deberíamos hacer nosotros es en qué sentido desafía a la comprensión o al sentido común que nosotros tenemos sobre lo financiero, sobre lo económico, como una abstracción, y diría Deleuze y Guattari como una abstracción cínica, ¿no? ¿Qué discontinuidad en los procesos de mayorización o en la concepción de la economía como la concibe el neoliberalismo, ¿no? Como justamente la dimensión mayor por excelencia? Yo diría lo económico, en el sentido más complejo, lo económico no solamente en el sentido de la ciencia económica, ¿no? Sino de cualquier tipo de procesos que involucre la administración de algo. Por ejemplo, acá nos hemos referido a los procesos de inversión y desinversión psíquica, ¿no? Yo también jugaría con los procesos de inversión y desinversión estética, por ejemplo. Entonces, eso es básicamente lo que yo traía para conversar, ¿no? Pensar la imagen como parte de la deuda y como marca de procesos de minorización. Y imagen, ¿qué imagen? Porque también es una pregunta, pero ¿qué imagen? ¿De qué imagen estamos hablando? El problema la pregunta de qué imagen estamos hablando es una pregunta absolutamente actual en la medida en que justamente lo que nosotros estamos experimentando es la tendencia a homologar absolutamente, como decía recién, o no sé si lo ha dicho, todo el valor, digamos, los valores, el valor icónico o iconográfico, si quieren, si involucramos el valor de una imagen está totalmente homologado, vale lo mismo, como ya todos sabemos, ¿no? Y hemos recontra conversado sobre eso, vale lo mismo una imagen de los niños de Palestina que qué sé yo, del león de la inteligencia artificial al que estamos acostumbrados y acostumbrados ahora, ¿no? Entonces, esa imagen en medio de esa, como decía yo recién, de esa marea que se está por congelar, ¿no? De esa superficie absolutamente homologadora, que aloja a las imágenes hoy, ¿no? Y entonces, nada más. Eso era lo que yo tenía para compartir. Estoy en el recontra proceso de exploración del corpus, ¿no? Para decir algo más profundo y más complejo y más interesante sobre
las relaciones entre la imagen, la deuda y los procesos de minorización. No sé si... Bueno, Cristina, te hemos seguido con muchísima atención y gracias por compartir lo que es una exploración actual tuya, con Sí. bueno, muchas vías que se abren, interrogantes, cuestiones. Yo abriría en principio el espacio para preguntas, para consultas. Mira, Ailén te va a consultar algo. Ailén, ¿cómo estás? Adelante. Te escuchamos, Ailén. Ahí está Juan Martín. Gracias, Sí. les digo a Juan Martín por Oh, haberse, Javier también por no sé haberse si conectado. Ailén iba a hacer una... Gracias a todas las Hola personas que se han Cristina, conectado. Hola Arrancamos Martín, con gracias Martín. perdón, llegué un poco tarde. Juan Martín, Muy ¿tenés alguna mal. pregunta para Cristina? La verdad que le voy a pedir el trabajo después cuando la vea, porque llegué un poco tarde, entonces enganché el final. Entonces no estoy en condiciones de hacer una pregunta, pero algunas de las cosas que fue desarrollando, nada, creo que dejan en evidencia esos cruces que solamente Cristina suele hacer dentro del campo de los estudios deleuzianos. Eso nada más decir. Eh, Me parece que es clave las lecturas que hace Cristina sobre Deleuze y los cruces teóricos. Me parece un modelo a mí. ¿Eh? Respecto a la ponencia en particular, escuché Yo el no le he último tramo. pagado nada. Escuché el último tramo. No, no es un trabajo, en este caso dije no voy a leer. Primero porque hace 2 semanas que también compartimos un espacio con Juan Manuel y yo creo que estuviste presente, no, en otra oportunidad. Entonces me cansé de toda una exploración sobre 2 cosas que estoy explorando. Entonces, a propósito de una publicación que vamos ahora a concretar dentro de un tiempito, estoy con esto de la imagen, la deuda y la minoridad. Pero no es un ensayo, solamente son notas, así que después te voy a dar la publicación directamente. Dale, gracias, Cristina. Bueno, Gracias a vos por haberte conectado, Martín. Martín también es una eminencia en Deleuze y Guattari. Bueno, qué acá nos bueno. estamos conociendo todos los deleuzianos y de Guattari en sí es más joven. Y bueno, Está muy estará... bien. Sí, acá... Bueno, Martín, te presento a Juan Manuel, es becario de CONICET, así como Martín también es becario de CONICET. Y así que ya se están conociendo. Bueno, muchísimas gracias, Hola Cristina, Juan Juan. Martín. Hola, Juan Martín, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por haberte conectado. Y bueno, ahora tenemos una consulta o un comentario de Javier Orlando. Javier, ¿cómo estás? Adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Saludos a la doctora Cristina. Es un gusto siempre escucharla. No Eh, sé, no estaría escuchando. Ah, sí, ahora escucho. sí, bueno, quería, primero que un saludo para la doctora Cristina, que siempre es un gusto escucharla. Gracias. Quería hacer una pequeña pregunta. ¿En qué medida se puede relacionar la imagen de la deuda con las potencias de lo falso en Deleuze? ¡Ay, qué maravillosa pregunta! Sí, yo he estado... oh, primeramente, lo que yo estoy explorando, ensayando, es la imagen, no la imagen de la deuda, sino la imagen endeudada, que es otra cosa.
pero lo mismo tiene relación con las potencias de lo falso. Además que con las potencias de lo falso, diría con la fabulación, ¿no? Por ahora estoy viendo a ver cómo incide la fabulación, ese proceso de fabulación que Deleuze teoriza inspirado en Bergson, pero la potencia de lo falso, yo diría que es un concepto espectacular, porque encima Nietzsche es el que inspira, o el que está detrás, como quieran. Me gusta decir inspirar, no tengo ningún problema. Inspira a pensar la deuda en Deleuze. Deleuze piensa la deuda, Deleuze. Estoy hablando de Deleuze en Crítica y Clínica, en donde habla sobre la deuda y se refiere a Nietzsche como el filósofo el primero que dijo, no es primero ¿cómo es que dice? No es primero la oferta y demanda, sino el intercambio. No me acuerdo, acá lo tengo escrito a la cita debería saberla de memoria, porque es la cita fundante, ¿no?, de todo lo que es la teorización de Deleuze sobre la deuda, ¿no? Y dice, primero, creo que decía, primero no es el consumo, sino la deuda. Primero es la deuda, antes que el domos, lo vamos a teorizar así. Entonces, primero esa relación con Nietzsche, que es el mismo Nietzsche el que está detrás de esta teorización de la deuda, ¿no? Y después y en todo caso, las potencias de lo falso sería esa, yo no diría la latencia, sino esa potencia, esa efectuación, diríamos, esa potencia, no encuentro la palabra para unir a expansión, ¿no? Que le juega el juego, pero del otro lado, a esta expansión cínica capitalista, ¿no? Entonces, es como, y digo del otro lado, porque refiriéndome a el mismísimo Deleuze, cuando dice, el reverso de toda imagen es el dinero. Entonces, en todo caso, la deuda, podríamos decir que juega el juego de la potencia de lo falso, la imagen endeudada, ¿no? Juega ese juego, ¿no? El de la potencia de lo falso, siendo el reverso de toda imagen, ¿no? Siendo la deuda el reflejo de toda imagen, siendo el dinero. Deleuze dice, el reverso de toda imagen cinematográfica es el dinero. Y entonces Fred Moten toma esa frase, así libremente, como estoy yo ahora haciéndolo, y dice, detrás de toda imagen, el reverso de toda imagen es la deuda, ¿no? En ese sentido. Y eso es el juego reverso. Es el juego reverso de la deuda. Y hay varias películas que se pueden ejemplificar sobre el dinero, como dice Deleuze, dice, el cine, dentro del cine, toda película que trate sobre el dinero es también la experiencia del cine dentro del cine, o de la imagen dentro de la imagen, ¿no? Y en ese sentido me parece que estaría bueno explorar. No lo he tocado, pero básicamente estaría buenísimo. Gracias por esa referencia. Javier es otro alto deleuziano. Y sí, muchas gracias, Javier, por la participación. Y no sé si había otra pregunta, no sé si en su momento había levantado la mano, bueno, David ahora. Adelante, David. Buenas tardes, ya noches allá en Argentina.
Sí. Muy interesante la, llamémosle intervención que acabas de hacer acerca de la imagen que busca desatar las ataduras hacia la representación, ¿cierto? Bueno, ¿Sabes que no te estaría entendiendo? No sé si es porque tenés el micrófono muy bajo o no sé, si podés repetir nada más, David. Abran las cámaras, no sean deficitarios. Las imágenes de ustedes están teniendo déficit de sentido. Se ha ido y ha vuelto para que se escuche mejor su voz, que no se escuchaba. Hay que ver si nuestras imágenes son endeudadas o no, Cristina. Mirá, hagámosle pregunta. Mirá si no estamos endeudados, si no son imágenes de la deuda nuestra. Primeramente, miren la deuda cómo trasluce o cómo compone la imagen, en qué marcas. Primero estamos en una plataforma, primero se están grabando todos estos contenidos, supongamos. No caigamos en conspiracionismos de la imagen. Pero sí, nosotros damos el contenido gratis, porque no nos pagan por sacarnos una foto, bueno, y todo lo que sabemos ya. Pero si nos podemos analizar todos los factores que asocian la imagen con la deuda, ¿no? La deuda, a mí me maravilló este concepto de inversión y desinversión psíquica, porque no estamos hablando de una psicología entendida como la pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto provoca la inflación de imágenes? No ese efecto, no es esa pregunta, sino justamente cómo nos directamente vincula con la deuda. Y yo siempre estoy inspirada en el texto de Verónica Gago y Lucy Caballero, que dice, la deuda era tal cosa, la deuda era tal cosa. Entonces yo, por ejemplo, decía, la deuda es este contraste de imágenes, eso es la deuda. La deuda es esta imagen que gratuitamente nos muestra este muro ya imposible de no ver, porque justamente por la concepción escalar que ya tenemos de la imagen, no nos es posible evadirnos de verlo. Ya el ojo nuestro está absolutamente invitado a ver. Entonces, bueno, ahí volvió David. Adelante, David. Ya buenas noches allá en Argentina. Muchas gracias a la profesora por la intervención que acaba de hacer, donde de una forma u otra se encuentra como una clase, entre comillas, de lucha hacia las ataduras que nos presenta y representa la representación. Bueno, hice un pequeño análisis y quiero hacer la siguiente pregunta. Escucho, David. ¿Qué clase de relación de resistencia política marxista freudiano-lacaniana se puede identificar en tu intervención? Está bien. Gracias. Bueno, sí, digamos, la tradición de teoría de la imagen ligada con el marxismo es enorme.
Yo aquí me he referido a uno especialmente, que es Fred Moten, que encima es un marxismo anticolonialista o postcolonial. Entonces, a mí me viene de primera, soy muy permeable al discurso de Fred Moten, porque encima de teorizar sobre el marxismo es un autor postcolonial. Y también, bueno, sobre todo esos autores. Hay otros, pero los que en este momento me he referido. Y en cierto sentido tiene que ver con lo que decía recién yo, que no alcanza, y esto lo estoy diciendo muy inspirada en Deleuze y Guattari, con las lecturas marxistas de la imagen, entendiendo la imagen como una mercancía más entre otras, ¿no? Porque, como decía yo recién, ¿no? Y uno de los desplazamientos que a mí me interesa hacer es justamente que no alcanza con, digamos, entenderla como una mercancía, sino como un componente de un aparato disciplinario. O sea, la imagen endeudada vista ya no como una mercancía, sino como un componente del aparato disciplinario que hace funcionar, no en términos marxistas de mercancía, sino en términos de composición de un agenciamiento, ¿no? Y ahí está Deleuze y Guattari, la lectura marxista de Deleuze y Guattari, pero no digamos, en términos de aparato disciplinario del tiempo y del espacio, que eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Cómo en términos de la deuda, justamente, nosotros, me he perdido, acá estoy, vuelvo acá a esta pantalla, en términos de la deuda, la imagen endeudada es aquella que nos desplaza, que nos hace sospechar de las dimensiones si ustedes quieren, de las concepciones del tiempo y del espacio, ¿no? Y miren, les doy un ejemplo. Si yo quiero ver esta imagen que veíamos recién de dos partes de una ciudad divididas por un muro, en una se ve la parte burguesa y la otra las villas miserias. Yo tengo esa imagen y digo, desde un punto de vista marxista, la imagen es una mercancía, ahí, entonces, ¿cómo la leo? La leo en el marco de las relaciones de lucha de clases, etcétera, ¿no? Y la imagen, en todo caso, funcionando superestructuralmente o justificando, ¿no?, de acuerdo al contexto en el que nosotros la ubiquemos. Pero desde el punto de vista de que forme parte de ese aparato disciplinario al que Moten se está refiriendo y que es un poco el agenciamiento deleuziano, ya no es solamente una mercancía, sino que la misma imagen es la deuda. La deuda no es, la imagen no es sobre la deuda. La imagen es la deuda. La deuda sin esa imagen es como preguntarnos en qué sentido esa imagen de las dos partes de la ciudad es endeudada. ¿Qué adeuda? ¿Quién adeuda? Todas esas preguntas ya no pueden hacerse en términos marxistas. Esa imagen nos está deudando tantas cosas. Nos está deudando que para hacer un dron y sacar esa fotografía, para que la humanidad haya llegado a las dimensiones escalares, ¿no?, a las que ha llegado, bosques enteros son, bueno, desaparecidos, océanos enteros son acidificados, para hacer un droncito, ¿no? O para que una persona pueda incluso mirar esa imagen, necesita una computadora, y todas esas cosas que nosotros las consideramos tan, digamos, tan objetos,
son sujetos históricos desde este punto de vista, son sujetos históricos que están involucrados en todo un agenciamiento maquínico, y ya desde justamente este marxismo post-maquínico, o este marxismo guattariano, ya no la vemos a la imagen en ese sentido como mercancía, sino como la que vehiculiza la deuda, ¿no? Es una visión de la deuda que no pretende metaforizar la deuda. La imagen endeudada no es una metáfora de la deuda. Es preguntarse, ¿sin la deuda sería posible esta imagen? Es como cuando nos preguntábamos, sin Marx, por ejemplo, ¿es posible, sería el mundo igual? O sin juego, ¿no? Un método casi lúdico, y preguntarnos, sin la deuda, ¿nuestras vidas serían iguales? Sin la deuda, ¿esta imagen sería una imagen? ¿O qué sería? ¿No? Perdón, esta imagen sería la misma con o sin deuda. Eso, preguntarse eso es impresionante, porque yo si yo veo, bueno, la otra, por ejemplo, imagen, la imagen de la ola verde, de las chicas vistas de espalda, nada más que los contornos, y la muestra con la imagen de un fuego, una chica que está llamando un fuego. Bueno, esa imagen, por ejemplo, sin la deuda, ¿en qué sentido es una imagen endeudada? Es una imagen que está en un circuito psicoeconómico, si ustedes quieren, en un circuito deseante, que no busca reparación, no busca que le devuelvan nada, porque no es en ese sentido que está endeudada, sino que lo que busca es producir minoridad, ¿no? Bueno, sí, es sumar a los procesos de minorización, ¿no? Igual bueno, no sé si voy respondiendo a las preguntas. Y ahora tenemos otra, de Ailén Pérez. Ailén, adelante nomás. Muchísimas gracias. No sé si tiene problemas con el micrófono, Ailén. Bueno, esperamos un poquito. Mientras, David, ¿ibas a decir algo vos? O Javier, no me di cuenta quién había hablado. No quiero ser el cuervo de las malas, no quiero ser el cuervo de las malas noticias, pero pensando en lo que estaba diciendo la profesora, ella habló como de desligarse de una concepción marxista, pero sigue hablando de la deuda. Puede ser o no una contradicción lo que la Claro, profesora... no es desligarme, perdón David, no es desligarme, no he dicho desligarme porque en absoluto, además, desligar a Deleuze y Guattari el concepto de deuda, desligarlo del marxismo es una aberración, no es desligarme, sino en cierto sentido desplazarlo, hacer como dicen Deleuze y Guattari, desplazarlo, ¿no? Como el trabajo que ellos mismos... Estoy, digamos, refiriéndome al marxismo desde el enfoque de Luciano guattariniano, ¿no? Eso estoy diciendo, no desligarme, al contrario, ¿no? Como un agenciamiento. Claro. Ah, yo entiendo. Y en un agenciamiento, no, digamos, el tiempo y el espacio, ponete como ejemplo. Sí. El tiempo y el espacio, visto desde el marxismo, vamos a especificar qué marxismo, pero supongamos desde la ortodoxia marxista o desde el sentido común marxista, si querés, es absolutamente distinta a la concepción de espacio-tiempo que maneja Deleuze y Guattari. Correcto. Y, por ejemplo, el marxismo postcolonial que maneja Fred Moten, o todo
el archivo marxista postcolonial, es totalmente distinto a la concepción del tiempo y el espacio del marxismo ortodoxo. Y para finalizar, y no asumir el concepto representación como un ataque a tu presentación, ¿podrías darme 2 películas que puedan representar la exposición que estás haciendo? Bueno, yo te voy a decir, está bueno, ay, me encantan estas intervenciones. Mira, yo te voy a decir 2 cosas. ¿Por qué elegí imágenes random y no películas? Porque justamente las películas, aunque me refería al cine, ¿no? Porque las películas, la imagen cinematográfica es un tema aparte, diríamos, es un tema que requiere otra configuración del marco teórico, para decirlo mal y pronto. Lo que yo estoy ahora abordando es la imagen random, es la imagen, por ejemplo, estas imágenes que nosotros ahora estamos viendo, ¿no? 3, 4 2 ventanas, una abierta, otra por compartirse, 2 nombres debajo de un nombrecito que no se sabe quién es, etcétera, etcétera. Estas imágenes son las que me importaron porque, creo yo, son primero con las que estamos acostumbrados y acostumbradas a convivir, y segundo, porque es en la que la deuda se esconde más, está más socavada, más escondida, más oculta. Porque en el cine es muy sencillo, en el cine ver la imagen endeudada es muy sencillo. Sabemos que como dice Deleuze y Guattari, el martirologio que condensa un fotograma. Y cómo el cine del tercer mundo, por ejemplo, es el que más ha performado la imagen endeudada, ¿no? Pero la imagen random, esa que nosotros tenemos abiertas en 300 ventanas, esa es la que a mí más me interesa. Por eso no me he profundizado en el cine. Pero sí, hay varios ejemplos que podemos extraer de yo acá no los tengo acá escritos porque no tuve en cuenta que alguien me pudiera preguntar eso, pero por ejemplo, en los textos, yo te los puedo sugerir ahora por privado, en los textos, los abajo comunes de Fred Moten hay muchísimos ejemplos de relación entre imagen y deuda. En el texto de, en el texto de Jussi Parica hay también, no de cine, sino de documentales ahí, y incluso de muestras, exposiciones de artes visuales y pictóricas, y también hay muchos ejemplos ahí, pero me pareció tocar un punto que ya involucraba la teoría del arte, o la historia del arte, o la teoría del cine. Entonces preferí referirme a imágenes random y a esa experiencia, ¿no? De, ¿cómo es que se dice en inglés? Scrollear, ir pasando imágenes o abrir 300 ventanas como tenemos ahora. Esa relación con la imagen me interesó más. Así que sí, yo te voy a sugerir películas directamente remitiéndote a los libros. Y entonces, ¿a qué se debe la resistencia al cine desde tu punto de vista? No, es solamente una elección estratégica en cuanto a en qué me voy a enfocar primero. No es una resistencia, al contrario. Pero puse a la imagen cinematográfica en el mismo nivel o con esa amenaza latente
que están arrastrando todas las imágenes en estos momentos, ¿no? De homologación, ¿no? La homologué, hice una homologación y no distinguí el cine, la imagen cinematográfica por sobre otra imagen. Para no meterme en una exploración más compleja, un capítulo aparte de lo que sería la imagen, la deuda, la imagen endeudada, la imagen cinematográfica, ¿no? La imagen endeudada, no, la imagen cinematográfica sobre la deuda, sino la imagen endeudada en el cine, ¿no? La imagen cinematográfica endeudada. Eso sería un capítulo especial. Por ahora, lo que yo he compartido son unas notas, como habrán visto, que están abriendo una puerta. Están abriendo una puerta a una teoría, modestamente lo estoy diciendo, ¿no? Que emula totalmente la imagen pobre de Ito Steyer. Les recomiendo ese libro, se llama Art Duty Free, o sea, no sé si está en castellano, pero la traducción sería arte libre de impuestos. En ese texto trabaja, y también en Los condenados de la pantalla, habla sobre la imagen pobre, ¿no? Eso palpita en el horizonte de mi trabajo, está todo el día, y bueno, y esa complicidad entre el postscriptum para una sociedad de control, donde Deleuze habla de estas imágenes, digamos, este atiborramiento de las imágenes y la postdata comunista de Boris Groys, ¿no? En donde asocia, habla de la propagación o de la complicidad de la imagen con la propaganda del fracaso de la revolución. Bueno, eso sería más o menos lo que... Disculpa, osadía. Hablaste de sociedad de control, entonces igualmente pues, se estaría también pensando una resistencia, ¿cierto? Vos estás preguntando sobre la resistencia. Me encanta eso. ¿Sabes cuál es la resistencia? Aquí estoy pensando cuál es la resistencia. Digamos, ¿cuáles serían las marcas de la resistencia? Hasta le podemos llamar de la imagen resistencia, si vos querés. En la última plantilla pongo que no se trata de, en mi trabajo, digamos, no se trata, mi trabajo, por supuesto, que es parte de un archivo enorme, que no pretende la reparación, buscar reparaciones. Los autores poscoloniales, de enfoque poscolonial, no los expresamente poscoloniales, sino los que palpitan, ¿no? Por ejemplo, Deleuze y Guattari, en cierto sentido, palpitan, en cierto sentido, un enfoque poscolonial. Y rápidamente, que ahí hay unas preguntas, y me olvidé de lo que me estaba... de la resistencia. Entonces, la imagen endeudada no busca reparación. Es decir, no buscamos desde lo poscolonial, desde el enfoque anticolonialista, ni desde el enfoque de Deleuze y Guattari sobre la crítica a la europeización, no se busca la restauración de un Estado prístino que fue pervertido, profanado por el colonialismo, no se busca reparación porque es una experiencia irreparable. La categoría de colonialidad, por ejemplo, te puede llegar a informar un poco más qué significa esto de que no se busca reparación. O sea, la resistencia no es búsqueda de restauración de nada, sino el concepto de colonialidad de Aníbal Quijano es, me encanta eso, la colonialidad son las marcas, ¿no?, del colonialismo. Aníbal Quijano habla, por ejemplo, de la colonialidad
del ser, creo, no me acuerdo ahora en este momento, otros, Walter Miñolo va a hablar de la colonialidad del saber o del desear. Entonces, son esas marcas del colonialismo cuando el hecho histórico ya no es el mismo. Entonces, la colonialidad, ¿no? La dimensión de la colonialidad, eso es lo que la imagen endeudada vehiculiza, ¿no? Esa condición de irreparabilidad, te lo digo así bien en norteño, irreparabilidad, en sanjuanino, en norteño, la irreparabilidad de un Estado, de un Estado histórico, político, psíquico. Excelente, excelente, Cristina. Tenemos una pregunta de Ailén, que la hizo por el chat. Ailén expuso en el primer momento de la jornada de hoy, ¿no? Y ahora tiene una preguntita. Bueno, te felicita, por supuesto, por tu exposición. Y dice, ¿se podría relacionar la economía de la deuda con la culpa y el resentimiento en tanto pasiones tristes nihilistas? Linda pregunta. Está buena, muy buena. Me hacen preguntas que... Esa pregunta ¿Cómo? es mía. Soy Sigifredo. Sí. ¿Qué tal? Pero no me aparece. No me aparece. Yo debo de tener problemas de conexión porque no me aparece que fue Sigifredo el autor de la pregunta. ¿A vos tampoco? A mí tampoco. Y no me aparece Sigi en los que están presentes. Bueno, mil disculpas. Claro, sí. Bueno, la economía de la deuda, supongamos que no sé, sí, a ver, está difícil. Yo diría la culpa y el resentimiento nihilistas, si lo vamos a ver desde Nietzsche, ahí tendría que yo sentarme otras tardecitas más, porque sería vista de otra manera. Y yo creo que el resentimiento, la culpa, todo eso son, fíjate vos, respuestas afecto deseantes que están asociadas más bien a lo humano, demasiado humano. Y estoy procurando salirme de esos marcos humanos, demasiado humanos, digamos, e irme a otras. Por ejemplo, yo diría, ¿en qué sentido podemos ver una imagen culposa? A la imagen, no generar sensación. O sea, no es una imagen que genera algo. No, es la imagen culposa. No es la imagen sobre la deuda, la imagen sobre el resentimiento, sino la imagen resentida. Nos animemos a hacer esos juegos. ¿Qué sería? ¿No? Entonces, en ese sentido sí, desplazaría la pregunta y diría, ¿cómo podemos hablar de una imagen, una imagen culposa o una imagen resentida? Ahí sí ya la asociaría más con la imagen endeudada, claro que sí. Imagínate, si una imagen resentida, ¿cuál podría ser? Yo ya me estoy imaginando todo un museo entero de si habrá imágenes resentidas. Por ejemplo, la imagen nuestra, ahora estamos acostumbrados aquí a la imagen, no quiero hablar muy fuerte porque viste que me pueden llegar a pegar hasta un tiro, del león. Miren esa imagen si no es de la imagen resentida. No es de un individuo que es resentido o de una persona que o no representa nada. Es ella misma la imagen resentida, ¿no? No es sobre el resentimiento. Estoy hablando de las imágenes que crea nuestro presidente, ¿no? Con la inteligencia artificial y los prompteos que debe hacer, crear una imagen en donde salga yo como el rey de todos y con la figura de un león. Entonces, esa operación de la imagen me interesa ver, la imagen resentida. Entonces, profe, entonces sí. se podría, entre comillas, deducir que hay en tu trabajo, en tu palincesto, como lo enseña Foucault, una renuncia ético-política, ¿o qué?
ya que tú hablaste de que no, digamos, no buscas reparación, no buscas Claro, de lo que no, al contrario, David, al contrario, no es una renuncia. La procura de restauración sería así, el proceso de procura de restauración es como buscar reparar algo y listo. Borrar, o si vos querés conciliar temporalidades, ¿no? Conciliar el tiempo del colonialismo con el tiempo, bueno, del neoliberalismo. Eso sería las condiciones de posibilidad de la restauración, ¿no? O sea, conciliar. En cambio, Fanon es el que sobre todo dice, lo que buscamos no es restauración, ¿no? Sino justamente, y Fred Moten, que te voy a recomendar ese libro para yo hacer, si es que no me puedo hacer entender en lo que quiere decir no buscar restauración. Dice, no buscamos reparar nada sino destrozar las lógicas que justamente permiten eso, ¿no? Eso es lo que se hace. Es buscar destrabar, ¿no? Desmontar el edificio que permite el colonialismo, por ejemplo, o que permite la deuda. No es buscar que nos devuelvan la plata, es buscar, por ejemplo, o no es buscar que te devuelvan un estado de bienestar psíquico, es desarmar la lógica condición de posibilidad de eso. Que eso no se hace con un acto en la misma línea, se hace con una discontinuidad en cualquier acto, estética, una discontinuidad estética, una discontinuidad epistemológica, una discontinuidad, ni qué hablar, cultural, ¿no? Pero te recomiendo ese libro de Fred Moten que se llama los abajo comunes, está en PDF en todos lados, y es súper claro, y se hace la pregunta, ¿no? Dice, si no buscamos, es más, el texto de él, de estos dos, pues son dos, es Moten y Harney, se hace esa pregunta, si no buscamos reparación o restauración, ¿entonces qué? Y ahí empieza todo su texto. Y yo lo utilizo para que resuene también con Fanon, y bueno, y con toda una línea de estudios postcoloniales que yo diría con todas las líneas postcoloniales que repudian absolutamente la búsqueda de restauración. No es una renuncia ético-política, al contrario, la renuncia sería pensar la posibilidad de reparar lo irreparable, ¿no? Es finalmente, una antes y un después, te digo, ¿cómo? no, finalmente, para no, eh, para no incomodarte más, eh, tu intervención me hizo pensar en dos películas. Qué pena, pero bueno, yo también te hago la recomendación. Me Sí, imagino claro, las que claro que fueron. sí. Pensé en el sueco Ingmar Bergman y su película Persona. Por un lado, Claro. ¿Y vos pensás que en persona de Bergman, cuáles serían las marcas de endeudamiento de la imagen? Pensemos, ensayemos, ese es el ejercicio que hay que hacer. el comienzo de la película puede darte muchas luces al respecto. Ya después, con el desenlace de la película, El puedes. comienzo cuando son los primeros planos de los rostros de las Sí, protagonistas. sí. Uh-huh. Bueno, y finalmente de Bergman, perdón, de Lars von Trier, con la película eh, eh, Dogville, Villa de Perros. Muchas Sí, 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 gracias sí. por tu palincesto y te felicito porque tu trabajo es muy interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, David. No sé si está Juan Manuel por ahí. Acá está. Sí, aquí estoy, aquí estoy.
Bueno, muy interesante todo, realmente. Yo voy a hacer una pregunta, voy a sumarme a las preguntas complicadísimas que te han tirado, Cristina. Pero bueno, pensamos entre todos. A ver. Claro. Mi duda sería, ¿cómo podríamos diferenciar, si es que es posible, capaz que me decís no se puede, una imagen endeudada de una imagen que no lo es? Qué bueno. Qué bueno. Sí, me lo he preguntado. Te lo planteo en otras palabras. En un mundo capitalista, ¿toda imagen sería una imagen endeudada? Y en todo caso tendría que luchar contra esa condición que está en su origen mismo. Básicamente. En el capitalismo, pero el capitalismo no es el mismo, no es el, digamos, cuando decimos capitalismo. Mirá lo que he estado pensando, Juan Manuel. Yo esta pregunta me la he hecho, obviamente, ¿no es cierto? Cuando yo refería recién a un mundo sin deuda, decía, ¿cómo sería una imagen en un mundo sin deuda? Sin la deuda infinita. Es una forma también de preguntar eso que has preguntado vos. Y yo, ¿sabés cómo lo veo? Me voy directamente a la teoría de la axiomática capitalista, del Deleuze-Guattari, y ver cómo se expande y cómo en ese proceso de expansión del capitalismo se juegan muchas cosas de distintas maneras. Por ejemplo, hay isomorfismo entre las formas nacionales ligadas directamente al centro, pero hay polimorfismos, o sea, están un poco desconectadas. Ciertas minorías, por ejemplo, ciertas minorías que encima, a propósito, están desconectadas porque como el capitalismo se expande, tiene que haber una zona para que pueda expandirse. Pero esas minorías polimórficas, ¿no? Que no son isomórficas respecto del centro, ¿no? de la axiomática capitalista, ahí hay un atisbo de posibilidad de que haya imágenes fuera de la deuda. En un lugar de esas minorías polimórficas que no son aún, yo quisiera sacarle el aún, que no lo sean, capturadas por el movimiento expansionista de la axiomática. Ahí sí yo diría que ahí sí se puede asociar una imagen en un mundo sin deuda. Zonas libres de deudas, digamos, en las zonas libres de deudas. Así como el concepto de... Ay, no me acuerdo ahora, me he olvidado los nombres, de zona autónoma, zona libre de impuestos. Zonas libres de deudas, y entonces imágenes libres de deuda. Sería. Y serían aquellas imágenes asociadas a esos procesos de minorización. Porque acuérdense que en Deleuze y Guattari en 1000 mesetas habla de esa expansión y que las minorías necesitan, a su vez, mayorizarse respecto de otras minorías. Por ejemplo, los indígenas, qué sé yo, los chacareros necesitan mayorizarse respecto de sus, ¿no? Entonces, ese juego y la imagen, o sea, aquel aparato disciplinador, aquel componente del aparato disciplinador de tiempos y espacios que tiene que ver, bueno, con las economías perceptuales, ahí sí, me imagino que ahí sí hay una imagen libre de deuda. Ahora, por ejemplo, ¿no? Una duda que me queda, porque vos relacionás la imagen endeudada con este aparato disciplinatorio o disciplinador sí. En tiempo y espacio, ¿no? O sea, yo tendría a pensar a partir de esa definición que la imagen endeudada contribuye al fortalecimiento de ese sistema. Ahora, pero vos nos mostraste, por ejemplo, la imagen de Marea Verde.
Sí, ¿Esa no sería una contraimagen? ¿No es una imagen que va contra ese sistema de disciplina? Claro, es que esa que vos has dicho, la imagen contribuye. ¿Toda imagen endeudada contribuye? No, por eso incorporé varias. Porque, fíjate, son varias, pero están ligadas. Porque las imágenes, digamos, la condición de la imagen hoy es relacional. Y me estoy refiriendo a un autor, ¿no? Nicolás Bourdieu. La imagen es relacional. No te dice nada sin la otra al lado. Entonces, la del planeta, la de la Tierra, esa vista desde Marte, que nos debe todo, esa imagen, al lado de la ola verde, es un juego de la deuda, igual que mirá, Juan Manuel, yo, por ejemplo, no debo nada si no estoy al lado de otro, o sea, nuestro país debe en función de también lo que deben o no deben los otros, poner. Entonces, Sí, sí. En ese sentido, no toda imagen endeudada contribuye a la perpetuación de los procesos de mayorización, sino en función de las relaciones y en función, bueno, entonces, por ejemplo, la foto de Lola Verde, si vos la ponés al lado de otra cosa, seguramente sí también va a contribuir. No contribuyen en sí mismas, sino en ese juego relacional. Por ejemplo, no sé, la imagen, Okay. mirá, la imagen de Mafalda, nuestra, tan argentina y latinoamericana. Vos la ves también cuando se apropian ciertos sectores, se apropian de la imagen de Mafalda y te la mandan así. Bueno, ahí, ¿qué procesos a nivel relación con la deuda hay ahí? Es muy loco eso. ¿Qué procesos de inversión y desinversión psíquica hay ahí? Primero que es una apropiación, después que mi vecina quizá no conozca a Mafalda y está ahora Mafalda con el neoliberalismo. Entonces depende las configuraciones relacionales en donde esté inscrito una imagen para hacer esa pregunta. Habría que pensarlo, ¿no? Es interesante, ¿eh? Es interesante. Estaba pensando, por ejemplo, a ver, imágenes muy icónicas, ¿no? La famosa imagen, por ejemplo, de la bandera soviética flameando en las ruinas de Berlín, que es una imagen que ha circulado por todos lados, muy conocida. Esa imagen, de acuerdo con lo que decís vos, Cristina, depende de con qué otras imágenes haga máquina, ¿no? En qué muro de Facebook, con qué otras imágenes. Viste que Facebook te muestra, ¿no? Bueno, algunas imágenes, ok. Bueno, entonces va a decir algo distinto. Exactísimo. Tal vez la postee, no sé, un fanático nazi para mostrar tal cosa, tal otra. La puede, no sé, postear otra persona con otras intenciones. Bueno, voy entendiendo. Sí. No, yo también estoy explorando porque me parece que la deuda, la concepción proto de la deuda, la protodeuda, no es metaforizar la deuda, porque tampoco es como, viste, hacerle cualquier cosa, sino sí considerar como la deuda una condición constitutiva de nuestras relaciones sociales. No externa, ni una eventualidad, sino como condición constitutiva. Y si está detrás de todas nuestras relaciones, por supuesto está detrás de las imágenes que están atravesadas por esas relaciones. Sí, en todo caso, la imagen es uno de los factores, es uno de los lugares en donde se puede, y es el lugar de lo menor, que es lo que más me interesa a mí, más fácil de analizar, yo diría más a mano, y más urgente por la marea esta que le llamo yo, así como la marea verde, tenés una imagen, la marea de la infósfera, ¿no? En donde estamos perdidos, y sí hay que empezar a hacer una economía de la imagen. Y sí, me quedó mucho más claro.
Bueno, No, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, nos hiciste pensar un montón. bueno, me alegro. Estuvo genial. Ay, La muchas verdad que- gracias. No, pero realmente fue como te lo propusiste, una exposición distinta. Sí, viste, ya estaba Y- cansada de estar leyendo. Profe, y bueno, profe, no, estuvo genial. David, dale Bueno, que vamos cerrando de a poquito. para terminar, quería darle como opción a la profesora y a los que estuvieron en la conferencia eh, el libro de Mar Jiménez, La querella del arte contemporáneo. ¿cómo se llama? Si lo podés escribir en el chat porque me vendría muy bien. Yo les recomiendo ese libro que se llama Los Abajo Comunes a todos los deleuzianos y guattarinianos porque es una lectura de Deleuze y Guattari. Lo cita 2 o 3 veces nada más, pero palpita la obra de Deleuze y Guattari de una manera tan novedosa, tan rica. No sabés, Juan Manuel, te vas a Me morir hiciste acordar leyendo. a la Tour es Sí, algo es parecido. otro, es otro. Es Es otro, un sí. deudor inmenso. Exacto. No lo cita. Un amigo me dice, porque no lo leyó mucho. No lo leyó mucho. No, No, eso- igual que con esto, pero, ¿viste? No, Fred Mauster no lo leyó mucho. No, tremendo, ¿no? ¿Te imaginas esas lecturas para hacer eso? Es tremendo. Bueno, bueno, che, yo le agradezco a Sandra, a Juan Martín y Javier que se hayan incorporado y a David. La verdad que muchas gracias. Y a Sigi, que no sé si está porque ahora es no me figuró nunca Sigi como presente. tampoco. Ni siquiera me figura que hizo la pregunta. Una presencia espectral hoy de Sigi. Fantasmagórica. Pero bueno, siempre nos está apoyando, siempre se conecta, un gran amigo, Sigi, un genio realmente. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Algún comentario, un Bueno, yo saludito? me quiero despedir. Bueno, Cris, gracias por la invitación. Gracias, Juan Manuel. Saludos a todos. Y bueno, Cristina, después te escribo para pedir tus notas. Dale. Así hago qué andas haciendo. Así que Bueno. bueno, muchas gracias y les mando un abrazo. Bueno, a Un abrazo vos, grande. a Sandra, que Bueno, ahí me Cristina, saluda. todos Muchas queremos gracias. tus notas, Cristina, ¿eh? Ah. Todos queremos tus notas. Estas notuchas. Bueno, dale. No, va a salir un artículo hermoso, un libro que estamos armando. Mejor Yo eso. no, lo está armando. Bueno, después te cuento. Bueno, Cristina, me despido ahora y te saludo después una última vez en off. Muchísimas gracias, fue un hermoso encuentro. Chao. Yo me voy entonces también.